En Acción Legal tendremos el tema los efectos traumáticos en las víctimas de un delito. Y tendremos en el estudio al licenciado Gerardo Israel Rodríguez Briceño. Este programa va a estar bueno. Acción Legal. Los diferentes tipos de trauma psicológico de manera individual y colectiva que se manifiestan en la conducta de personas afectadas por un desastre o causado por violencia, un evento negativo y altamente estresante, acoso escolar o laboral, problemas de salud, pérdida de un ser querido, humillación o decepción profunda, una infinidad de causantes que llevan al efecto traumático que debe de ser atendido a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Como cada semana, una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, los efectos traumáticos en las víctimas del delito. Y para ello tenemos al experto. Está con nosotros en el estudio el licenciado Gerardo Israel Rodríguez de Briceño. Él es psicólogo clínico, egresado de nuestra Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios. Y además, coordinador académico del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia. Mi querido Gerardo, qué gusto que estés aquí con nosotros. Doctor, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues adelante. Mi estimado Gerardo, además de ser un experto en esta materia de la psicología clínica, ha participado en programas de víctimas del delito, violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Ya has recorrido ya un buen tiempo de dependencias y pues tu experiencia, a pesar de que es muy joven, mi querido Gerardo, pues ha trabajado mucho en estos temas. Sí, la verdad es que durante pues prácticamente 10 años estuve dedicándome a trabajar pues directamente con ciudadanos que vivían situaciones relacionadas con la comisión de una conducta delictiva, sobre todo específicamente en su mayoría casos de violencia familiar, con mujeres que vivían situaciones de maltrato, con niños y niñas. Y también es interesante porque durante una buena cantidad de tiempo estuve trabajando con varones que son maltratadores, ¿verdad? Que generan violencia en sus relaciones de pareja. Afortunadamente tuve la oportunidad de prepararme en la atención especializada para las víctimas, ¿verdad? Y pues pues es un tema que la verdad es inagotable, doctor, pero me parece a mí que es importante que la comunidad a través de estos espacios se entere de situaciones que pueden experimentar ante la comisión de un delito, no necesariamente únicamente el de violencia familiar o, por ejemplo, en este caso, situaciones de maltrato en la infancia, ¿no? Digo, hay una diversidad de delitos, cada persona los experimenta y tiene capacidades personales para resolverlos, pero especialmente en las personas cuando viven estos delitos que experimentan situaciones de crisis, que generalmente no son tratadas, no son atendidas a tiempo, pues generan obviamente más secuelas, ¿no? Entonces la intención es, a través de este espacio, también sensibilizar a los televidentes, a tu público, pues para cuando se requiera, ¿verdad? Cuando se detecte que se está en una situación en la cual requiera de una intervención profesional, pues pueda ser atendido, ¿no? Hay organismos gubernamentales que se ofrecen atención especializada, hay organismos no gubernamentales que también lo hacen, hay toda una red de apoyo que yo creo que es importante que los ciudadanos puedan contar con esta información. Una persona que experimenta la comisión de un delito, pues la primera sensación que produce es una sensación de pérdida, una sensación de vacío. Es decir, tengo algo, por ejemplo, alguien se introduce en mi domicilio, ¿sí? Llego a mi casa, encuentro la puerta abierta, genera temor, genera enojo, y abrir la puerta y encontrar que vaciaron, miedo, entre otros síntomas, ¿no? Y todo esto, la sensación que te produce abrir la puerta y encontrar tu casa vacía, pues te sientes vulnerable porque es tu espacio, ¿no? Es un espacio que tú consideras seguro. Esta experiencia, digo, cada persona la vive de una manera diferente, pero siempre genera dolor y genera pérdida, ¿sí? Obviamente los trámites que esto implica en el poner una denuncia, el pedir la intervención de la policía, de intervenciones relacionadas con servicios periciales, pues también genera, implica esto dedicar tiempo también a darle trámite a esta denuncia.
Y pues todo esto genera molestia, genera malestar en las personas. Ahorita que hablabas de una palabra que a veces siempre le decimos, cuando hablamos de crisis, entramos en una crisis, sobre todo cuando ha sido profanado el caso que tú pones. Sí, ante una situación como esa, ante la comisión, por ejemplo, de una situación de violencia familiar, de la violencia en la relación de pareja, ante, por ejemplo, situaciones más graves, no relacionadas con la delincuencia organizada, como secuestro o como la desaparición de alguna persona, de algún familiar. Todo esto genera pues mucho dolor, genera pérdida, genera de alguna manera sentimientos que rebasan la capacidad de resolución que tenemos las personas, ¿sí? Todos tenemos habilidades y capacidad para enfrentarnos a lo cotidiano. Una persona que está en crisis justamente experimenta la sensación de que se ve rebasada sus capacidades de análisis, de atención, de concentración, se ven rebasadas justamente por el evento traumático, ¿no? En este caso puede experimentar un efecto crítico inmediato posterior a la conducta delictiva, por ejemplo, un asalto violento, ¿sí? O puede ser algo que sea como una secuela, ¿verdad? Que no se presente inmediatamente, pero con el paso del tiempo la persona comienza a experimentar síntomas, malestares físicos, psicológicos, que de alguna manera, pues nos dice la teoría de las crisis, puede tener efectos positivos y negativos en la persona. Una persona que se enfrenta a una situación como esta y sale avante ante esta situación, la crisis genera, aprendes a desarrollar estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Pero la mayoría de las ocasiones es necesaria la intervención de un profesional que esté capacitado en la atención a las crisis, ¿sí? Para que la persona pueda comprender el fenómeno. Por ejemplo, en un caso de la comisión de una conducta delictiva, la misma definición de la reparación del daño nos habla acerca de un proceso de rehabilitación de la víctima, ¿verdad? Ese proceso de rehabilitación, ¿qué implica? Pues que la persona, cuando experimenta estos síntomas, estos malestares, esta pérdida, pues vuelva lo más cercano posible al momento anterior al evento crítico. ¿Sí? Es lo que le llaman la resiliencia, ¿no? Por ejemplo, la resiliencia es una habilidad que tenemos las personas para poder enfrentarnos a esos eventos de manera cotidiana. Y digo, los autores hablan, por ejemplo, de otros tipos de crisis, estas se llaman circunstanciales, por ejemplo, la comisión de un delito, lo que acaba de suceder, por ejemplo, recientemente en varios estados de la República, ¿no? Ante un evento de una catástrofe natural, como un temblor, un terremoto, un sismo, eso genera crisis en las personas, la pérdida de la vivienda, el no encontrar a tus hijos, el perder a algún ser querido, esas son crisis que le llamamos circunstanciales. Son cosas que no dependen directamente de la víctima o de quien vive la situación traumática. Pero también hay otras crisis que se presentan cotidianamente de manera natural en la vida de todos nosotros. Se le llaman crisis del desarrollo. ¿Cuáles son esas crisis? Se dice, por ejemplo, que desde el nacimiento, la primera crisis que experimentamos es cuando sales del vientre de la madre, ¿no? El bebé, que es lo primero que tiene que hacer es aprender a respirar, porque vive en un ambiente donde se siente protegido, donde es alimentado a través del cordón umbilical y se tiene que enfrentar al momento de salir a la vida, ¿verdad? De nacer, se tiene que habituar a la respiración a través del uso de sus pulmones, a la alimentación a través de la boca, a la succión, cosas que se van dando naturalmente o que de alguna forma se van estimulando, y eso se puede percibir como una crisis. ¿Qué pasa cuando ese bebé pasa esa crisis? Adquiere madurez. ¿Sí? Adquiere habilidades para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y como esa, hay muchas crisis en el desarrollo. Toma una independencia. Es correcto, poco a poco va generando una independencia. Nos vamos a un corte, mi querido Gerardo, Claro. Y continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los efectos traumáticos en las víctimas del delito. Y tenemos al licenciado Gerardo Israel Rodríguez de Briceño. No le cambie. Esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. Experimenta esa ansiedad que todos tenemos, el estrés cotidiano de tomar un camión, manejar un coche. Una persona que se encuentra en crisis puede experimentar situaciones, por ejemplo, como temores que parecen irracionales, ¿no? Agenda Legal. El pasado 3 de noviembre del presente año se llevó a cabo la presentación del libro El nuevo sistema policial en México, segunda edición, de los autores Maestra Dominga Valderas Martínez, Dr. Mario Alberto Hernández Ramírez, Dr. José Guadalupe Estil Garza
y del ingeniero Agustín Muñoz Obregón. Inicial, sino también en la etapa intermedia y en el mismo juicio. El libro llamado Nuevo Sistema Policial da una aportación muy importante, sobre todo a lo que es el área de seguridad pública en la actuación policial con respecto a la reforma que se hizo en el 2008 del artículo 21 constitucional, donde dice que la actuación de los elementos de seguridad pública se sustentarán en 6 principios: principio de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Bueno, el impacto a la sociedad, yo creo que es informarle cuál es la función del policía, cuáles son los derechos como ciudadanos, y pues yo creo que también hay que elevar un poquito más a la policía, ¿verdad? Que está un poquito denigrada, y sobre todo a la mujer, la parte sensible. Actualizando nuevas normas jurídicas, nuevos acontecimientos, y lo que hicimos fue básicamente darle un sustento científico para que las fuerzas policíacas realicen un trabajo pues con más eficiencia, prontitud. Crear conciencia en el sistema policial, y me refiero a que hoy por hoy el policía municipal, estatal o federal o de cualquier otra institución policial debe estar comprometido y convencido plenamente al 100% de su esfuerzo, de su compromiso, de su trabajo frente al ciudadano, y que el ciudadano día a día también adquiera un pleno conocimiento de sus actividades y, por supuesto, una absoluta confianza, que es lo que más se requiere hoy en México. Cual se basa la evaluación de desempeño, evaluación de competencias básicas, exámenes de confianza, toxicológicos, socioeconómicos, entre otros. Los efectos traumáticos en las víctimas del delito. Este es el tema de hoy. Tenemos al licenciado Gerardo Rodríguez. Mi querido Gerardo, hemos hablado mucho de que es una crisis este primer bloque, pero ¿cómo podemos definir una crisis? Claro, mira, una crisis puede definirse como un estado temporal de desorganización, un estado temporal donde la capacidad que tiene un individuo para solucionar problemas de manera cotidiana se encuentra rebasada, ¿sí? Es decir, una persona que experimenta una crisis, que cotidianamente se levanta en la mañana, se baña, come, experimenta esa ansiedad que todos tenemos, el estrés cotidiano de tomar un camión, manejar un coche. Una persona que se encuentra en crisis puede experimentar situaciones, por ejemplo, como temores que parecen irracionales, ¿no? Sentirse inseguros cuando van por la calle. Por ejemplo, alguien que vive un asalto ya no va a andar de la misma manera circulando en la calle, ¿verdad? Esta capacidad de enfrentarse a los problemas se rebasa. Entonces la persona puede experimentar sentimientos de soledad, puede tener, por ejemplo, alteraciones en los ciclos vitales como la alimentación, puede tener alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia, experimentar, en el caso de los niños o incluso también de los adultos, experimentar dificultades para dormir, por ejemplo, tener insomnio o pasar muchas horas dormido, ¿verdad? Cuando generalmente duerme menos horas la persona. Puede experimentar situaciones relacionadas, por ejemplo, con la alimentación, perder el apetito o generar ansiedad por comer. Una persona que está en crisis puede experimentar momentos de mucha soledad, de depresión, incluso sentimientos o malestares depresivos. Puede experimentar, en casos más graves, estados presicóticos o psicóticos, ¿no? Donde la persona se desconecta de la realidad, como en algunos casos que un servidor ha atendido, generar ideas manifiestas o latentes, es decir, la persona puede estar consciente o no de querer quitarse la vida, por ejemplo, a tal grado puede llegar. Este tipo de síntomas que se presentan en las personas en crisis, esta parte donde se rebasa esa capacidad cotidiana para resolver dificultades o problemas, está asociado a situaciones, estos malestares emocionales, a situaciones que están enfocadas a cuestiones también químicas. O sea, no es solamente el que la persona se sienta mal y punto. O sea, el origen tiene que ver con la generación de sustancias a nivel cerebral que producen esos malestares, ¿no? La persona puede llegar a sentirse muy deprimida. Hay gente que luego, cuando alguien está triste o deprimido, lo confunden, ¿no? Una persona triste, pues sí puedes llegar a decirle que le da su apoyo. Una persona deprimida, aunque esté rodeada de gente, va a experimentar soledad. Y fíjate qué razón tienes. Un día, un buen amigo mío se le murió su hijo y fui a darle su pésame, pero no hay palabras para poder definir
ese sentimiento que él está generando. Y le decía, lo más que te diga, es una crisis, esas crisis de desarrollo que podrían ser, ¿no? Sí, no, pero por ejemplo, experimentar la pérdida de un ser querido, vivir un duelo no es fácil. A veces por un accidente vial, o con lo que comentábamos, de muertes violentas. Claro, o por ejemplo la desaparición de un ser querido, es difícil para una familia no saber dónde está su familiar. O sea, puedes suponer que la persona desaparecida murió, puedes presumir de eso, pero también te queda la sensación de que pues en algún lado tiene que estar. ¿Sí? La sensación que viven estas personas es un permanente dolor, porque cuando tú recibes el cuerpo de una persona, por ejemplo, con un accidente o alguien que está desaparecido y encuentra sus restos, la persona sabe que va a depositar los restos en algún lado. Y eso simbólicamente implica de enterrar a una persona, realizar un proceso funerario, tiene todo un simbolismo emocional, una cuestión simbólica en las personas. Hacer eso implica parte del propio desarrollo del proceso de duelo. En cambio, cuando no hay que enterrar, pues es un proceso que las personas experimentan con enojo también, después con rabia. Ese dolor tan profundo y tan interno, generalmente se cubre como de una capa dura que hace que las personas experimenten situaciones adversas donde se encuentran molestos, irritables, y muchas veces no son atendidos esos casos, ¿verdad? O sea, son personas que tal vez algunas ocasiones lo que hacen es pues meterse en su casa a lo cotidiano y no disfrutar de las cosas que vivimos cotidianamente, de lo que vivimos diariamente en nuestra vida, ¿no? Entonces, todo ese dolor, la pérdida que experimenta una víctima por lo que sea, o sea, cualquier circunstancia. Te decía, hay personas que pueden experimentar eventos traumáticos como una violación o un abuso sexual y al parecer las personas no están afectadas. Y hay quien, ante una experiencia, por ejemplo, de tocamientos en el metro, en el camión, que son tan constantes y cotidianos, puede experimentar una crisis con mucho dolor, con mucha vergüenza. Porque cada uno de nosotros tiene una historia, se conecta el presente con lo que vivimos en el pasado y esto genera malestar, esto genera crisis. Pero además hay una serie de sustancias, como te decía, que están implicadas en estas emociones, en estos síntomas. La pérdida de apetito, la pérdida del sueño, los terrores nocturnos. Incluso hay personas que pueden experimentar algo que se les diagnostica y que son especialistas los que tienen que hacerlo, ese diagnóstico, de lo que se le llama el estrés postraumático, del que tanto se habla, sobre todo en los ambientes de personas que trabajan con víctimas. El estrés postraumático tiene su origen en factores bioquímicos. Esto genera la producción de ciertos neurotransmisores, genera malestares físicos. La persona puede experimentar, por ejemplo, esos flashes como los que vemos de pronto en las películas donde la gente se exalta y comienza a gritar y a ponerse violenta, pero es todo en razón a la vivencia que experimentó. Sobre todo, por ejemplo, las víctimas de secuestro, ¿no? Que es común que experimenten una sensación constante de persecución, incluso pueden presentar algo que le llamamos ideas de referencia, ¿no? Ideas asociadas a cuestiones de persecución, de que alguien te observa, de que te sientes vigilado. ¿Por qué? Porque digo, no está de más, o sea, vives en una situación donde experimentaste una amenaza a tu vida, ¿verdad? A tu integridad, y esto genera una secuela. Como experimentamos y como vivimos esas crisis, el resultado que obtengamos de ella es lo que vamos a tener un resultado que puede ser favorable o no para la persona. Muy bien. Nos vamos a un corte, mi querido Gerardo, y continuamos. Estamos con un tema muy interesante que es el efecto traumático en las víctimas de delito. Y tenemos, ya lo están viendo, al experto, licenciado Gerardo Rodríguez Briceño. No le cambie, esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. Hace ya varios años, en el Centro de Atención a Víctimas, y un día llegó muy asustada, tuvimos que pedir el apoyo de una ambulancia. La persona estaba enfrentando una situación de violencia familiar. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los efectos traumáticos en las víctimas de un delito. Mi querido Gerardo, ya hablamos de todo el entorno, de todo el contexto de lo que es la crisis y cómo se sienten las personas, esos movimientos del hipotálamo, de los hemisferios izquierdos, derechos, todo esto.
Pero, ¿qué hay que hacer en tu experiencia profesional y como psicólogo clínico que eres? O sea, ¿cómo podemos atender, ayudar a esas personas que ahorita nos están viendo en televisión y que han sido víctimas de un delito, de todos los que dices, hasta ahorita que comentas el del metro, que pues hay mucha gente abusiva que hace tocamientos y es un sufrir. Claro, experimentar el acoso es una cosa que genera malestares, ¿no? Sobre todo en las compañeras, en las mujeres, que es algo que es muy cotidiano, desgraciadamente. Mira, cuando una persona experimenta crisis, incluso hay interventores que ni siquiera saben que están haciendo un proceso, ¿no?, de apoyo y de ayuda en el caso de las víctimas. Los profesionales, por ejemplo, cuando alguien acude a poner una denuncia, el hablar con alguien reconforta, ¿sí? A veces hablar, por ejemplo, en este caso, con la persona que está tomando la denuncia, con un agente del Ministerio Público. Hay otras personas que recurren a un médico y hablar con ellos acerca de esto. Algún familiar, contarle y expresarle lo que está pasando y lo que está viviendo, que generalmente no se hace porque a veces no quieres preocupar a tu familiar, ¿verdad? Sí. Algún amigo, algún conocido puede ayudar, ¿sí?, como en un primer momento. Pero cuando alguien se acerca contigo y te busca para poder hablar acerca de una institución como esta, lo primero que tiene que recomendar es que reciban ayuda profesional. Hay estrategias y hay técnicas donde se preparan, por ejemplo, yo participé en las secuelas que hubo cuando fue la explosión del gas, de la tubería del gas en Guadalajara, que fue un evento muy similar a lo del temblor, ¿verdad? Como 20 años, ¿no? Aproximadamente como yo creo que debe de ser como 18 o 20 años. Y lo que se vive después de la crisis, del momento crítico, por ejemplo, en este caso del temblor, después, toda esta parte de la recuperación de las personas, del comenzar a organizarse para encontrar a la gente que está extraviada, de reconocer, por ejemplo, a la gente que muere, organizar albergues, listados de personas. Eso es complicado. O sea, la crisis no nada más es en el momento del terremoto o del sismo, sino lo que sigue es un tiempo prolongado, incluso en que las personas puedan recuperar sus viviendas, que puedan acceder a algún tipo de servicio. Por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México hay un grupo organizado de psicólogos voluntarios que ofrecen sus servicios en la consulta, o incluso grupos que van y atienden directamente a los albergues a las personas. Siempre es necesaria una intervención profesional. Hay estrategias y técnicas, te decía, doctor, donde una persona de la comunidad puede adquirir ciertas habilidades para poder contener a la persona en la crisis. Pero siempre es necesario que esa persona después guíe, recomiende, sugiera o acompañe incluso a la persona que experimenta una crisis a través sobre todo en las víctimas de delito, que acuda a un tratamiento profesional. La Procuraduría General de Justicia en el Estado tiene un centro especializado en atención a víctimas de delito, que es la Dirección de Orientación y Protección a Víctimas Testigos de Delito, el DOPAVIDET que le llaman. Tiene sus instalaciones en la calle de Ocampo, casi esquina con Cuauhtémoc, y tienen otra unidad cerca del C4 de Escobedo. Acudir a un tipo de servicio de estos facilita el proceso de recuperación de la víctima. El experimentar una crisis no es algo con lo que se tenga que vivir permanentemente, pero hay ocasiones en las que la persona que experimenta una crisis se desconecta. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una persona que atendí hace ya varios años en el Centro de Atención a Víctimas, y un día llegó muy asustada, tuvimos que pedir el apoyo de una ambulancia. La persona estaba enfrentando una situación de violencia familiar y un proceso de separación donde su esposo la buscaba y la hostigaba y la amenazaba a los hijos y a ella, ¿no? Entonces, la persona acudía al tratamiento con nosotros a recibir la atención, y en una ocasión, esta ocasión que te platico que llega y que sintiéndose mal, ya que la estabilizaron los paramédicos, al momento de pasar conmigo en la consulta me comienzan a narrar qué fue lo que sucedió, lo que la tenía tan asustada. Estaba en el Centro de Atención a Víctimas, entonces estaba cerca de calles como Juárez, por ejemplo, ¿no? Sí. La persona dice que cruzó Juárez sin estar consciente y reaccionó que había cruzado la calle cuando un camión lo tenía aquí a 20 centímetros donde ella se atravesó con el semáforo en verde. Venía en su mundo. Se desconectó. Ese tipo de síntomas son a los que hablaba yo, con síntomas que hablan acerca de una conducta suicida, por ejemplo, ¿no?
Alguien que vive una situación de crisis y va conduciendo, puede tener momentos en los cuales por la misma preocupación se desconecta de poner la atención y la concentración, porque pues, son los síntomas, pierdes la atención y la concentración en las cosas. Puedes, por ejemplo, manejar situaciones donde baja tu rendimiento escolar, tu rendimiento laboral, o vas conduciendo y pierdes la atención y te impactas. Muchos de los choques estos que vemos donde la gente se impacta por ir a alta velocidad por detrás de un tráiler, que son muy cotidianos, es probablemente gente que vivía situaciones como estas. ¿Sí? Más que una pérdida de control o falta de pericia, es porque probablemente la persona estaba en un momento de crisis que no fue detectado y atendido a tiempo. ¿Qué otras instituciones tenemos de atención al público, y con independencia de los privados? Claro, por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene también una amplia gama de servicios de atención psicológica, desde el Hospital Psiquiátrico de Atención por Consulta Externa hasta los centros comunitarios de salud que se encuentran cerca de las comunidades. En los CODES hay también un asesor victimológico que puede dar esa atención de primera instancia para después acudir a un centro especializado. La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un programa muy especializado en atención a personas que viven situaciones de crisis y también cuestiones relacionadas con la psicoterapia, que son a bajo costo y que la gente puede tener acceso a ellos. El Hospital Civil tiene una unidad de psiquiatría que también ofrece servicios de atención psicológica a las personas, haciéndoles un estudio socioeconómico, incluso pueden hasta no pagar, a veces se les exenta su cobro, ¿verdad? La Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Estatal de las Mujeres también ofrecen ciertos servicios de atención psicológica para la comunidad. Entonces, la intención de esto es acudir a un espacio, incluso, por ejemplo, Cáritas de Monterrey tiene algunos centros como en las iglesias, en las comunidades, donde brindan apoyo médico y psicológico también a las personas. Entonces, lo importante es atenderse, ¿verdad? Si es con alguien tan especializado como la gente de el Centro de Atención y Orientación a Víctimas de Delito, pues obviamente es mucho más indicado, ¿no? Pero lo importante es que la persona acuda a un espacio con un profesionista y que se pueda atender. Obviamente hay toda una serie de profesionistas de manera particular que atienden estos casos, pero para la comunidad en general pueden gozar y disfrutar de estos servicios sin costo, ¿no? Sí. Pues yo te agradezco mucho, mi querido No, al Gerardo, contrario. que hayas venido a Acción Legal, porque a veces la gente pues, está en esa crisis, está en esos supuestos, este catálogo de supuestos que tú has mencionado, y no sabe a dónde acudir, o no sabe que está en crisis. Claro, por ejemplo, en el caso de los niños, el otro día me refirieron a la consulta particular, acudió una pareja muy preocupada, porque en la escuela le habían dicho que su niño tenía conductas suicidas, un niño de 7 años. ¿Qué hacía el niño? Se subía y caminaba en el segundo piso de la escuela por toda la orilla del techo, por el filo ese que le llaman del techo, caminaba. Y después le decían, oye, bájate de ahí, fulanito. Y les decía, en su casa el niño se subía a los postes, se trepaba y amenazaba con aventarse. A diferencia de los adultos, los niños no tienen la misma facilidad para expresar con palabras lo que sienten, lo que experimentan. Entonces, ese tipo de conductas que ponen en riesgo la integridad del niño requieren atención. Hay gente que dice, quiere llamar la atención. Pues si quiere llamar la atención es por algo. Claro. No sabemos qué hay detrás de lo que está pasando. O sea, esa conducta algo nos dice. No nada más es para que lo atiendas y para que lo regañes, sino para que verdaderamente lo atiendas de manera profesional. ¿Sí? Pues este tema da para mucho. Sí. Te voy a volver a invitar. Tenemos Claro. que, este tema es para darle continuidad y pues agradecerte nuevamente. No, estoy a tus órdenes y cuando gusten, con toda confianza puedo acudir. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Estoy para servirte. Y pues hasta la próxima emisión con nuevos temas que a ti te interesan y personajes de la talla y la altura del licenciado Gerardo Israel Rodríguez Briceño. Esto fue Acción Legal. Hasta la próxima emisión. Bye bye.